¿Cómo eran los videojuegos en los años 2000? Bienvenidos a la parte 2 de esta serie de 2 videos donde hablamos sobre básicamente la sexta y séptima generación de consolas, las cuales pertenecieron a la década de los 2000. Si no viste la primera parte, te la dejo por acá para que la veas, te va a encantar. Bien, rápidamente recordamos que en el video pasado hablamos sobre la sexta generación de consolas y cómo sentó las bases de personajes y sagas memorables en los videojuegos. La sexta generación tuvo una duración del año 2000 al 2006 y esta fue superada en cuanto a años por la siguiente, ya que la séptima generación de consolas duró del 2006 al 2013, aunque la Xbox 360 salió un año antes, en el 2005. En esta generación tuvimos lo que creo yo la mejor generación de consolas. La batalla era entre la Xbox 360, la PlayStation 3 y la Nintendo Wii. Y les digo algo, pienso que esta es la mejor generación porque cada una de estas consolas era increíble. Era la generación en la que querías tener las tres por la cantidad de títulos, modos de juego y particularidades que tenía cada una. Y si en la generación pasada los avances gráficos eran rápidos, en esta lo fue aún más. Miren cómo pasamos de tener personajes que parecían de plastilina al ultrarrealismo que nos ofrecía GTA V en el 2013. Pero bien, no nos adelantamos. En el año 2006, o para ser específicos, en la primera mitad de la década, la cantidad de innovaciones en cuanto a diseño se refiere se hacía notar. Desde los teléfonos, las computadoras, los electrodomésticos, y esto se notó con la llegada de las consolas. Recuerdo la primera vez que vi una Xbox 360, era algo sorprendente, el diseño era algo futurista pero conservador a la vez, se veía monstruoso pero elegante, y es que pasamos de una generación donde las consolas, a excepción de la GameCube, parecían DVDs, básicamente eran cajas negras con una lucecita, a ser piezas monolíticas que mostraban diseño y estatus. Hay una gran diferencia entre la Xbox y la Xbox 360. Y bien, ya que estamos hablando de la 360, el control me atrevería a decir que era el control más ergonómico y cómodo de todos los tiempos, tanto así que ni su sucesora, la Xbox One, pudo vencerla. Ese control tenía el peso y la ergonomía perfecta, era la indicada. La Xbox 360 tuvo juegazos. Si eras un niño en estos años, literalmente viviste una de las mejores etapas de los videojuegos para ser un niño. Teníamos exclusivos como los Halo, ya sabes, Halo 3, Halo Reach, Halo ODST, Halo 4, Halo Wars, todos los Gears of War. Tanto era el fandom que incluso dentro de una misma exclusividad de una consola había rivalidad, ya que eras Team Halo o Team Gears. Comenta qué team eras. También teníamos el Forza Motorsport y el Forza Horizon, el primerito. Estaba Alan Wake, Fable, Crackdown. Y bueno, ¿para qué sigo? En este momento había una armonía equilibrada entre jugar en línea con Xbox Live y jugar en los cibers. Que dije en un video pasado que estos eran los templos sagrados de los videojuegos, donde los camaradas se reunían saliendo de la escuela a echar la reta. Además que en esta generación hubieron cantidad de juegos third party que eran increíbles, como por ejemplo la saga Call of Duty, que no me dejará mentir que los Call of Duty que salieron para esta generación eran los mejores de toda la historia. Estoy hablando del Modern Warfare, el 1, el 2, el 3 y los Black Ops, el 1 y el 2, porque a partir del 3 fue una tremenda caga. Teníamos el GTA 4, el GTA 5, los Battlefield, Need for Speed, estaba el legendario Mortal Kombat 9, que era el juego predilecto para ver quién era el más pro de los amigos. Estaban los Dead Space, Assassin's Creed, BioShock, Dios, ya me entendieron, que si me pongo a nombrar todas las joyas, este video sería una película. Y la rivalidad era evidente, todos peleándose por decir en qué consola de videojuegos se veía mejor y más fluido. Menos en la Wii. Pero no nos adelantamos, ahorita hablamos de eso. Regresando a la Xbox, no todo fue bueno, ya que hubo algo que tenía la consola que no te dejaba dormir. Te daba pesadillas en las noches. Y sí, estoy hablando de las luces rojas de la muerte. Y si eres muy joven, te explico. Estas luces te señalaban que había un sobrecalentamiento en la placa base de la consola, por lo que básicamente ya no servía. Esto pasó principalmente en las primeras versiones de la 360, la FAT, luego eso ocurría mucho menos. En estos años YouTube apenas era un bebé, pero había muchos videos sobre cómo arreglar este error. El más conocido que recuerdo era el envolver la consola en una toalla. Tan famoso ese tip que hasta el mismísimo Dross hizo un video haciendo esto. Después llegó la 360 Slim, que esa fue la que tuve. Esta llegó con un agridulce sensor Kinect. Y digo agridulce porque la verdad era una buena tecnología, pero que no se le sacó el provecho que se buscaba.
y que por la naturaleza de la misma terminaron sacando juegos que no terminaban de convencer para comprarse una de estas, y poco a poco fue muriendo. Literalmente el único juego que aprovechaba al 100 esta tecnología era el Just Dance, y vaya que era muy divertido bailar con estos juegos. La PlayStation 3 también tenía su magia, tenía exclusivos como los God of War, para ser específicos el 3 y el Ascension, estaba Gran Turismo, Uncharted, Demon's Souls, Killzone, Little Big Planet, y ya casi terminando la generación llegó The Last of Us, un videojuego con tan buena historia y argumento que después harían una serie de esta misma. La Play 3 no tuvo un buen inicio de generación, ya que en el lanzamiento era muchísimo más cara que la 360, y también presumía de sobrecalentamientos. ¿Quién olvida que el logo de la PlayStation 3 salió con la tipografía de Spider-Man? No sé si esto fue a propósito, pero tiene mucha lógica, ya que en esos años estaba muy de moda la saga de Spider-Man de Sam Raimi, y sabemos que Sony tiene los derechos de Spider-Man. Ya luego cambiaron la tipografía con el modelo Slim. La Play 3 tuvo sus errorcitos como la Kinect, ya que este era el PlayStation Move, que era como tener la Wii y el Kinect en una sola tecnología, pero tampoco funcionó mucho que digamos. Ya que hablamos de Sony, en estos años aproximadamente entre el 2004 y el 2005, dependiendo del país, salió la mítica PlayStation Portable o PSP, una consola portátil que a todos nos volvió locos por los gráficos que tenía, y es que era casi igual que los de Play 2. ¿Cómo era posible que una consola portátil pudiera tener ese nivel de procesamiento? Y es que los videojuegos que salían para PSP, es verdad, eran versiones alternas de juegos que salieron para las consolas de sobremesa, pero que tenía juegos tan completos, pesados y complejos que hasta hoy en día envejecieron muy bien. Unos de esos eran los dos juegos que salieron de God of War, el Chain of Olympus y el Ghost of Sparta, o el juego de Resistance, Little Big Planet, FIFA, juegos que no le pedían nada a los de sobremesa. Y es que el chavito que llevaba su PSP a la primaria era el privilegiado de Dios. Ahí veías a la bolita de niños viendo cómo jugaba, y si era compa les daba chance de pasarse la PSP para que cada uno jugara un ratito. Por el lado contrario estaba la Nintendo DS, y también era una muy buena consola portátil, con esas dobles pantallas en las que una era touch y tenía un lapicito. Sin embargo, estas dos consolas eran para un público muy distinto. Los juegos de DS y Nintendo en general eran más familiares y caricaturescos, para jugar con varios que tuvieran la DS. En cambio la PSP tenía juegos más sangrientos multiplataforma debido a su potencia. Creo que el nombre perfecto que describe a cada uno es potente e innovador. No hablaré mucho de este tema porque tengo pensado hablar detalladamente en un próximo video. Y así llegamos a la consola de Nintendo, la Nintendo Wii. Y así como la 360 es una consola que le guardo mucho cariño, ya que la Wii fue mi primera consola. Es una consola que salió en el 2006 y que yo la obtuve en el 2008. Esta consola fue extremadamente un éxito. Y es que al igual que pasa muy parecido en la actualidad, Nintendo no seguía el mismo camino que la competencia. La Xbox y la Play 3 eran dos titanes peleándose por ver quién era más potente y tenía mejores exclusivos, mientras que la Wii no tenía comparación con las demás consolas. Es verdad que sus gráficos eran casi iguales que la generación anterior, así que no estaba a la talla de las otras, pero sus juegos exclusivos con sus personajes icónicos tuvieron entregas muy destacables en su época, por lo que definitivamente le dio el éxito a la Wii. Pero lo que definitivamente le dio el éxito a la Wii era lo innovadora que era, y eso era debido al Wii Remote, que este era el mando que parecía un control remoto de televisión, que a través de los movimientos y botones pequeños podías jugar de manera interactiva, y eso fue el éxito, ¿saben? Los movimientos tan simples para jugar, mientras que las otras consolas tenían lo suyo con los botones y la habilidad que desarrollabas, en la Wii podías jugar con toda la familia debido a la sencillez de los controles. ¿Quién no recuerda el mítico Wii Sports, el Wii Sport Resort? Y si querías jugar algo más tranquilo, por así decirlo, tenías un aditamento más llamado Nunchuck, que este era un joystick y dos botones extra que también tenían sensores de movimiento. Y debido a que esta era la consola más familiar y para niños, por así decirlo, recuerdo que mis padres me la compraron por este motivo. Y recuerdo que también la Wii tenía versiones de juegos que salían para las otras consolas, pero estas eran versiones alternas que muchas veces cambiaba totalmente el argumento, obviamente los gráficos, la historia, ya que esta consola era infinitamente inferior gráficamente. Aunque he de decir que era bastante divertido jugar al Need for Speed con el control como si fuera un volante.
Debido a todo lo que les acabo de decir, la Nintendo Wii fue sorpresivamente la consola más vendida de la séptima generación. Por eso les digo que la séptima generación era única, ya que cada consola en este punto de la historia tenía su esencia y su exclusividad tan arraigada. Otro dato que por cierto considero que se ubica entre la sexta y séptima generación es: ¿quién recuerda esas consolas piratas chinas que vendían en los puestos? Era básicamente copias del diseño de la PlayStation 1, pero con cartucho. Recuerdo perfectamente esas consolas. Presumían tener 999 juegos, pero la realidad es que a lo mucho tenían como 10 o 15 y de ahí se repetían los mismos una y otra vez, solo que le cambiaban los colores de los personajes o escenarios. Ahí veías al Mario Bros. Azul. Los más equipados, por así decirlo, incluían una pistolita de plástico como la Super Nintendo. Estas consolas chinas costaban más o menos como unos 400 pesos mexicanos, lo que son 20 dólares más o menos, y que la neta, siendo un niño en los 2000s, sí te entretenían, ya que era la forma más económica de tener un emulador de Super Nintendo. Lo malo es que estas consolas no duraban mucho tiempo, y luego no encendían, no daban video o el cartucho no servía. Y al igual que si creciste en los 80s y 90s, en los 2000s estaba la moda de las famosas maquinitas, que bueno, al menos así se llamaba coloquialmente aquí en mi país, México. Estas eran las máquinas arcade. ¿Recuerdas cuando tu mamá te mandaba por las tortillas o a la tienda y te escapabas un rato a echar la reta de King of Fighters, Marvel vs. Capcom o las Tortugas Ninja? Y si el don de la tienda tenía presupuesto, estaba el Mortal Kombat 9. Y hablando de máquinas arcade, ¿quién recuerda estos lugares donde estaban los centros comerciales que estaban repletos de estas maquinitas? Si eres apasionado de los autos como yo desde niño, te emocionabas jugar con un volante y un asiento con bocinas a los lados. O el arcade que tenía una moto que podías mover de un lado hacia otro. O también la clásica maquinita donde bailabas. Esa maquinita era la señal de que había buen ambiente, ya que escuchabas la música y los pisotones que daban los contrincantes que estaban jugando. ¡Qué bellos recuerdos! No me malentiendan, estos lugares existen hoy en día, pero en una época donde la tecnología no estaba tan globalizada y estandarizada, los niños disfrutábamos ir a estos lugares porque muchas veces en nuestras casas no contábamos con la tecnología para pasárnosla bien. Aún no existían los niños iPad. Y bien, esta fue la parte 2 de cómo eran los videojuegos en los 2000. Estoy seguro que faltaron muchísimos temas para recordar, así que déjamelo saber en los comentarios cómo fue tu experiencia y lo que más recuerdas de los juegos de esta época. Si el video te gustó, deja un poderosísimo like y suscríbete para ayudarnos a seguir subiendo más contenido. Y bien, yo soy Leo y nos vemos en un próximo video. En un próximo video, chaval. Hostia.